Bienvenidos a un episodio más de Controversias, el número 5. Dicen que no hay quinto malo, vamos a hacer los honores a ese dicho. El día de hoy nos acompaña en el estudio mi amigo, el doctor Raúl Arias Lobillo, ex rector de la Universidad Veracruzana y con un perfil académico amplísimo, muy reconocido a nivel internacional y del cual vamos a platicar a lo largo de este capítulo. No solo nos vamos a abocar a temas de educación específicamente, sino la relación que tiene con muchos otros sectores y que tú, Raúl, dominas bien. Bienvenido a nuestro estudio. Muchísimas gracias, Viribaldo. Es un honor realmente ser invitado a este quinto programa de Controversias. Y bueno, pues con todo gusto charlamos sobre todos los temas que tú quieras. Perfecto. Pues te comento, doctor, como bien lo sabes, las ventajas que tienen este tipo de programas y de plataformas es que nos pueden ver en cualquier parte, no solo del estado, sino en otras ciudades, en otros estados, en cualquier parte del mundo. Y tú eres un ciudadano universal porque has tenido el conocimiento de muchos países, has tenido la formación cultural y académica en muchos otros y has tenido también la oportunidad de compartir todo ese conocimiento, toda esa inteligencia en favor de muchas personas. Y eso, la verdad, para nosotros pues representa un verdadero privilegio contar contigo en el estudio. Para quienes nos están siguiendo en alguna otra parte del mundo, del país, voy a permitirme nada más hacer una breve referencia del invitado que tenemos el día de hoy. Raúl Arias Lobillo es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Veracruzana, cuenta con una maestría en Economía por el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, y tiene un doctorado en Economía Internacional y Desarrollo Económico por la Universidad de Barcelona, en España. Entre otras cosas, y para no detenernos mucho, ha sido la máxima figura en la Universidad Veracruzana, fue rector de la Universidad Veracruzana y ahí impulsó reformas muy importantes para la institución de manera decidida para consolidar un modelo educativo basado en el aprendizaje y con ello asegurar la calidad de los programas de licenciatura y posgrado con un reconocimiento a nivel nacional. Después ha sido, entre otras, también a nivel internacional, presidente de la Organización Universitaria Internacional, en donde gracias a su trabajo se fortaleció la presencia y se constituyeron importantes lazos de interlocución con organismos internacionales como la OEA y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, además de ser un articulista reconocido, autor de diversos libros. Tiene, entre otros, el reconocimiento doctor honoris causa por la Universidad de, del Havre, en Francia. Mi francés no es el mejor, Raúl, pero del Havre, en Francia. Y bueno, actualmente, afortunadamente para nosotros, sus paisanos jalapeños, está desde hace ya algún tiempo en la ciudad de Jalapa. Y de nueva cuenta, bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Vamos a ir entrando en materia y pues en primer término reiterarte que este es un espacio para escuchar voces calificadas sobre temas diversos y aun cuando tu formación, como lo decía hace un momento, versa sobre temas económicos, sí, pues te has dedicado, te has abocado mayor tiempo o más de manera reciente en los últimos años a la educación. Y en ese sentido, un primer momento, Raúl, si quisieras compartir con el auditorio parte de tu trabajo y luego entramos en materia con algunos puntos específicos. Muy bien. Sí, efectivamente, yo me formé como economista hasta obtener el grado de doctor en Economía Internacional y Desarrollo Económico. Y bueno, la tesis de doctorado que realicé fue una propuesta para la construcción de indicadores medioambientales para el desarrollo. Incluso es una metodología que ha sido aplicada en algunos municipios del estado de Veracruz y de otras entidades del país con notable éxito.
En el momento en que yo construyo la tesis de doctorado, prácticamente los indicadores los tengo que construir a mano. Hoy, pues como tú lo sabes, las herramientas han estado muy desarrolladas y contamos con información mucho más abundante y específica e inmediata incluso, para la construcción de muchos indicadores. Sí. Creo que si en algún momento tengo tiempo, podría regresar a una reconstrucción de esos indicadores, y creo que en un futuro va a ser muy importante, porque hoy más que nunca no se puede crecer económicamente sin considerar variables del medio ambiente y variables del ámbito social. En otras palabras, que incluso es una hipótesis que yo manejo en la tesis de doctorado, no podemos alcanzar la sustentabilidad si no atacamos, simultáneamente la pobreza y si no tenemos simultáneamente crecimiento económico. Y todos estos estudios y todos estos documentos que fuiste construyendo desde un principio para tu tesis doctoral y posteriormente a partir de la experiencia directa desde el ámbito profesional, tienen actualidad, tienen vigencia. Voy a lo siguiente, decías hace un momento, pues casi que lo tuviste que hacer a mano, sí. Todos esos indicadores, construir, desarrollar, no había quizá los instrumentos que tenemos ahora al alcance y para beneficio de quienes están dedicados a la academia y a la investigación, pero ahora que tenemos esta información al alcance, hablaba hace un momento yo de la inmediatez y de la riqueza y abundancia, tienes la posibilidad de contrastar ese trabajo que fuiste realizando con toda la información que hay ahora. No quiere decir que en aquellos tiempos, en aquel entonces, no pudieras tener acceso a diversos medios de información. Por supuesto. Pero mi pregunta va orientada hacia el contenido de lo que desarrollaste, el desarrollo en todo este espacio temporal, si ha ido con alguna constante o has advertido cambios significativos, porque ya tocaste un tema medular que es el desarrollo sustentable, el medio ambiente, ahora el cambio climático, el calentamiento global, todo ello y los desarrollos de microrregiones, todo esto que tiene que ver precisamente con ese trabajo. Sí, es indudable que el mundo registra cada vez mayores desequilibrios. Si nosotros comparamos, yo hago la tesis aproximadamente a finales de los 90s, me titulo en el año 2005, pero desde los años 90 para acá yo creo que el mundo es más desigual. Hoy tenemos más pobreza, sí, más marginalidad social, y hoy podemos decir que el mundo registra también un mayor deterioro de todos los ecosistemas. Hay mayor desequilibrio que ha ocasionado el fenómeno del cambio climático, que ya todos lo sufrimos. Hay mayor deforestación, mayor contaminación de las masas de agua, y todo parece indicar que siguen existiendo factores muy difíciles de superar en el ámbito internacional. No hay acuerdo entre los países, sobre todo entre los países más desarrollados, para atender un problema que tiene que ver con la propia sobrevivencia de la humanidad. Si no nos ponemos a trabajar ya, va a ser muy difícil que podamos revertir fenómenos tan graves que impiden pues el desarrollo propiamente sustentable para el futuro, ¿no? Sí, sí, y ahora si te parece, más adelante comentamos sobre el tema, pero también uno de los focos que parece de ciencia ficción, sacado de película de ciencia ficción, la llamada inteligencia artificial, sí, y los propósitos que pueden ser tan positivos y benéficos para la humanidad como negativos, ¿no? Casi de apocalipsis, y ese es un tema de moda y es parte de lo que tenemos que nosotros aprovechar. Pero decías hace un momento que dentro de todos estos indicadores que han ido aumentando estos grados de desigualdad y de pobreza, que se supone
que estamos los distintos países que participamos en organizaciones internacionales en la intención de revertir o variar el rumbo de esos indicadores, y precisamente ahí es donde puede entrar sin ningún lugar a duda el tema de la educación, sin duda, como una herramienta, como un instrumento igualador, de equilibrio, de integrador de la sociedad. Sí. Desde esa perspectiva, la educación juega un papel indispensable, desde la básica hasta la educación superior. Sin duda. En nuestro país hemos pasado, Raúl, por diversas reformas a lo largo de los últimos años, de los últimos sexenios, y no me voy a ir muy atrás, pero solo por referir las más cercanas. En la administración anterior, la reforma educativa que impulsó el gobierno anterior tenía como propósito parte de lo que comentaba en tu semblanza, la de la educación basada en el aprendizaje, la de las competencias, la de promover y estimular que quienes están dedicados a la actividad docente sean los más calificados, que den clases los mejores. Por supuesto. Y se malinterpretó en la actual administración, me parece, a mí me ha tocado formar parte también en algún momento de áreas de responsabilidad de educación, y ahora está planteando un esquema en donde pareciera que esa reforma era punitiva y era con fines de selección o de criterios que atentaban contra intereses políticos, sindicales, gremiales, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que está en juego es sin duda la formación de los niños. ¿Cuál es tu panorama de estos dos modelos, por referir los más recientes? Me parece que el punto de partida es algo que mencionaste y que me gusta mucho. Partamos por acordar, y creo que es algo que está suficientemente estudiado y aceptado desde hace mucho tiempo y a nivel internacional. La educación es la mejor palanca para alcanzar el desarrollo de una región, de un país. Esto es trascendental, sin duda. Y creo que vale insistir que la educación sigue siendo el camino para reducir un ancestral desequilibrio que tenemos en el país, una brecha enorme entre riqueza y pobreza. Por eso nos preguntamos con mucho temor si efectivamente la reforma educativa que se está impulsando va hacia el camino justamente de lograr reducir esa brecha de la que estamos hablando. A mí me parece que definitivamente no. Aunque discursivamente se diga que la reforma educativa tiene como propósito, pues, sobre todo servir a los sectores desprotegidos de la sociedad mexicana, a los pobres, indígenas, a las mujeres, a los sectores menos favorecidos del desarrollo en el país. Creo que en realidad lo que se quiere es tener un control de los pobres, pero no reducirlos. ¿Por qué razón? Porque hay un problema de origen desde mi perspectiva. Tú no puedes reducir la pobreza a partir de aislar a las nuevas generaciones del mejor desarrollo científico y tecnológico que está viviendo la humanidad en este momento. Sí, y decías, se vuelve algo casi meramente declarativo, porque en la reforma del 19 hablan sobre un impulso al desarrollo de la ciencia y la tecnología, entre otras. Y lo que hemos visto en los hechos es que es algo, insisto, meramente discursivo. Cada vez pareciera que está más apartado de ese objetivo el modelo, y para ello se puede dar cuenta o registro con los presupuestos que se destinan en materia de educación, ¿no? Por un lado nos dicen, bueno, es el presupuesto más alto que se ha asignado. Sí, cada vez crecen más los presupuestos y los porcentajes, pero los resultados que dan estos modelos no necesariamente contrastan con la realidad de nuestro país. Y lo que estás también comentando, se vuelve aislacionista y casi insular
la política en materia, porque no nos está dando las herramientas o no nos permite competir contra modelos educativos. Ahora vamos a ir a algunas cifras a nivel internacional. Pero creo que es importante volver a cuál es la esencia misma de la reforma educativa actual. Sí. Planes y programas de estudio que se supone van a entrar en vigor el próximo mes de agosto están sustentados en la idea de partir de las necesidades de la comunidad. Si esa es la esencia, es olvidar el universo. El desarrollo científico y tecnológico que estamos viviendo a nivel universal está fuera de esta percepción de que las necesidades de la comunidad deben de definir el desarrollo curricular del futuro. No estamos preparando, porque incluso se afirma rotundamente, para oponerse a esta primera reforma que tú estás mencionando, la reforma del gobierno neoliberal. Sí. La contrarreforma que decían ahora. Efectivamente, que no hay que volver a ese modelo. No tenemos por qué formar para el mercado. Y entonces dices, ¿y entonces para quién vamos a formar? ¿De qué va a vivir la gente? No, vamos a formar a sujetos que tengan como responsabilidad la transformación social. Por eso tienen que leer a los clásicos del marxismo. Bueno, sí, lo cual a mí me parece que es más allá de un ejercicio intelectual, que en su momento lo hicimos. Sí, puede ser enriquecedor como cultura universal. Sin duda, sí. Sin duda. Pero decir que el eurocentrismo hay que abandonarlo, eso es realmente muy grave. ¿Cómo vamos a olvidar toda la cultura occidental, si bien es cierto es eurocentrista, pero cómo la vamos a abandonar si son las bases mismas del conocimiento científico que estamos desarrollando? Yo creo que lo han evidenciado. El actual, digamos, sistema educativo niega el desarrollo de la ciencia, se opone al conocimiento científico. Bueno, hay que decirlo claramente, intentaron quitar la autonomía universitaria de la Constitución, han reducido los presupuestos de las universidades, han desaparecido las becas, han atentado contra la capacidad autónoma que tienen las instituciones de investigación científica, tecnológica y humanística de tomar sus propias decisiones. La ley que acaban de aprobar, que a mí me parece es incluso una falta de respeto a toda la comunidad científica del país, que estuvo dialogando. Que fue perseguida incluso, ¿no? Exacto, que fue perseguida en su momento, pero que ahora estuvo dialogando en los parlamentos, que se había afirmado iban a ser 7 parlamentos, se alcanzó a realizar 2, y al segundo round dijeron, no, se aprueba, y se aprueba sin afectar ningún punto y coma de la propuesta enviada por el Ejecutivo al Congreso. Es una falta de respeto a la comunidad científica. Pero por si fuera poco, ¿qué pretende esta nueva ley? ¿El desarrollo científico del país? No, lo que quiere es el control de todas las instituciones y de todos los investigadores del país. ¿Por qué? Porque en el futuro es el gobierno el que decide qué investigar, cómo investigar y quién lo puede investigar. A mí me parece que eso es más característico de un Estado autoritario, sí, totalitario, autoritario, que de un Estado democrático. Sí, pero además has tocado varios puntos que vale la pena destacar. Sí. Hay una constitución que rige la República, sin embargo, pareciera en los hechos letra muerta. Todo esto que estás mencionando de la autonomía, de los modelos, no solo en materia de educación, insisto, aquí ha habido otros programas en los que hemos platicado con especialistas de distintas materias, y pues se va replicando lo mismo. Pareciera que la intención es reconstruir todo a partir del desconocimiento de lo que ya hay y descalificando también todo el avance que se ha tenido a lo largo de decenas y con la participación y el concurso de muchísimas mujeres, de muchísimos hombres, como tú.
comentabas ahorita esto de la enseñanza, pues se va volviendo algo como geométricamente politizar, ¿no? Que se hable de una educación de derecha, de educación conservadora, refiriéndose a la Universidad Nacional Autónoma de México, pues parece un despropósito monumental, ¿no? Y se vuelve algo ideológico, de adoctrinamiento, sí, que tiene más un propósito esencialmente político. Sí. Volvamos a la idea esta de por qué la educación se constituye en, digamos, en la estrategia más importante para reducir esa brecha entre riqueza y pobreza. Veámoslo así. Si distribuimos activos importantes a través de la educación de calidad, sí, a la población, en principio no afectas títulos de propiedad, porque muchas veces se dice, bueno, para reducir esa brecha, pues hay que quitarle a los ricos para dárselos a los pobres. Sí. Pero si tú lo haces a través de la educación, tú brindas educación de calidad a los sectores desprotegidos, les estás dando un activo importante, sí, para el futuro. Y los igualas. Si me lo permites, sí, yo quiero ponerme como ejemplo propio. Yo soy un personaje que nace en Coatepec. Yo pensé que eras jalapeño. En el medio de una familia con pobreza. Mi abuelo es panadero, miembro de una cooperativa de panaderos. Mi padre es un chofer de camión carguero y que gracias a su esfuerzo fue posible que nos mudáramos a Jalapa para que yo pudiese estudiar la secundaria primero, luego la prepa, la facultad, etcétera, hasta alcanzar la rectoría de la universidad. Sí. Obviamente con el apoyo de las becas que en su momento me ofrecieron el CONACYT para estudiar la maestría en el CIDE, hoy mi institución atacada y vilipendiada, sí, y después hacer el doctorado en Barcelona. Hoy, esas capacidades que puede tener un estudiante que proviene de un ámbito de la pobreza como yo, no tiene esas oportunidades. Ahí estamos perdiendo justamente esa capacidad de considerar la educación como el medio, ¿no?, de superación social. Pero por esta visión doctrinaria, ¿no? Claro, claro. Lo que estamos haciendo es finalmente, ya no si lo vemos individualmente, sino socialmente, pues estamos matando la gallina de los huevos de oro. Y estás negando la posibilidad del desarrollo por supuesto, de nuestro país. De nuestro país. De nuestros hijos. ¿Cómo vamos a formar a los científicos del futuro que tengan la capacidad no solamente de utilizar los avances científicos y tecnológicos que se generan en otros países, sino tener la capacidad en México de generar nuevos conocimientos, nuevas herramientas? Como estamos viviendo un tiempo que parecería de la ficción, ¿no? Sí. Con el Big Data, es decir, el gran acervo de información que tenemos sobre algún tema, con la inteligencia artificial. Parecería la nueva ciencia ficción, ¿no? Que en realidad es una realidad que nos está aplastando. Y a nosotros rebasando por completo, ¿no? Ahora, ¿cuántos jóvenes en nuestro país, muchachos de secundaria, de preparatoria, de universidades públicas y privadas, tienen no solo la inteligencia y la capacidad para desarrollar todas estas habilidades? Y nos damos cuenta cuando de manera aislada, como garbanzos de a libra, en eventos internacionales, en competencias internacionales. Pero si la escuela no se los ofrece, ¿cómo podemos pensar que se van a multiplicar esos casos, sí, esos garbanzos de oro? Pues de ninguna manera. Yo tengo ahí un caso también de primera mano, doctor. Mi hija, que es egresada de escuela pública de la Juárez y de la Universidad Veracruzana, actualmente está haciendo su maestría en Francia, y para que ella lograra llegar a donde está ahorita, como tú acabas, sí, de referir, fue gracias a su capacidad, sí, y a un modelo, y así debe de ser, y a un modelo en donde quien se esfuerza y quien se puede hacer merecedor de un apoyo lo logra. ¿Cuál es el tema en este caso en particular?
que la beca para que mi hija estudie en el extranjero lamentablemente no viene de su país, sino del gobierno de Francia. Y tuvo que competir contra muchachos de cualquier parte del mundo y fue tan buena o mejor que muchos otros por su esfuerzo y por su capacidad. Pero en nuestro país, ese tipo de becas que daba el CONACYT, ese tipo de becas que daba la Universidad Veracruzana, fue su primera experiencia también en Francia, ya no están. Digo, lamentablemente ya no están. Muy lamentable. Yo entiendo tu felicidad porque soy claro, padre también, claro, ahí es y el orgullo de padre, evidentemente que existe, pero como lo comentas, en el caso particular de tu hija, que se ha convertido en un hecho generalizable, esas becas se están terminando, pero a la par se están terminando con las oportunidades de un desarrollo científico para el futuro. Y lo poquito que se va teniendo se va drenando a otras partes porque no encuentran los espacios para desarrollar aquí ni su potencial educativo o académico, ni su potencial laboral. Pero vayamos a un tema tan concreto que nos acaba de pasar. Tesla. Sí. ¿Por qué se ubica en Monterrey? ¿Y por qué el dueño se negó a ubicarla en otra parte del país? Bueno, porque el llamado capital humano, es decir, el conjunto de egresados universitarios de alta calidad, justamente se ubican en esa zona. Sí. Entonces yo diría, ¿cuándo vamos a desarrollar Veracruz? Sí, sigue siendo esta evidente desigualdad entre el desarrollo de los estados del norte frente a los del sur-sureste, claro, ¿no? Seguimos. Claro. Y lo he mencionado en muchas ocasiones. Si comparamos a Jalapa con otras capitales del país, en Jalapa estamos perdiendo una oportunidad maravillosa. Jalapa es de las pocas capitales donde estamos generando talento, no solo en la Universidad Veracruzana, en el Tecnológico de Jalapa, en las universidades privadas, etcétera. Estamos generando mucho talento. ¿Y qué hacen? Se van fuera de Jalapa, fuera de Veracruz, fuera del país, a buscar precisamente, cuando en realidad tendríamos, con una visión de futuro, impulsar, pues, por ejemplo, la industria del conocimiento en Jalapa, que bien podría constituirse nuestra ciudad capital en una capital de la cultura, que lo hemos sido y lo seguimos siendo afortunadamente, una capital de la cultura y del conocimiento. Lo podríamos hacer. Pero se requiere visión, se requiere invertir o crear las condiciones para la inversión y así podríamos desarrollar. Pero ahí nos va a seguir faltando, ya lo verás, el tema del que estamos hablando en esta mesa, que es el financiamiento seguro para las universidades que permita efectivamente invertir en la formación y capacitación, en las nuevas herramientas de Big Data, inteligencia artificial, etc. Sí, si no lo hacemos, la verdad es que estamos perdiendo una vez más una oportunidad histórica importante. Sí, un quiebre y que va a tener un costo altísimo. Altísimo, para todos. Para todos. Decías ahorita de dónde se van a insertar todos estos jóvenes en el mercado laboral y aquí tengo algún dato estadístico, es del Economista del mes de febrero, y dice que los jóvenes del país son los más afectados, son los que menos empleo tienen, más de 700,000 personas de entre 20 y 29 años que buscan pero no encuentran empleo, lo que resulta en una tasa de desempleo del 5.3%, encima del 3% a nivel de la población en general, ¿no? Entonces, está bien, salen cada vez menos, por cierto, y cuando salen, ¿a qué se enfrentan? Primero, no encuentran empleo. Y después, suponiendo que encuentren empleo mal remunerado, tampoco pueden aspirar a servicios de otra naturaleza, servicios de sistemas de ahorro para el retiro, servicios de salud, vivienda. Claro. Es un problema monumental el que se está generando desde la base. ¿Qué es lo que se debe hacer en ese sentido, doctor? Ya tocaste el tema del presupuesto. El presupuesto en materia de educación, con una planeación y con una orientación debidamente encaminada hacia el desarrollo tecnológico, el de la ciencia, y cómo poder
dotar de esas herramientas para que los jóvenes compitan en algo que es un tema global, no es salir a trabajar a Jalapa, es salir a trabajar al mundo, ¿no? Al mundo, porque el mercado laboral es global actualmente. Pero mira, Guilevaldo, si me permites, creo que el problema, como ya lo decíamos, es de origen. La esencia de la nueva reforma educativa niega rotundamente la posibilidad de un mundo en el que estamos hablando que debería de ser. Esta reforma educativa que según vamos a iniciar en el próximo mes de agosto, es una reforma educativa impuesta. No tiene el consenso de los padres de familia, ni de los profesores, ni de los estudiantes. No ha estado a discusión, a la reflexión ni al debate. Entonces, esta imposición ya los especialistas la están catalogando como un verdadero fraude. Y creo que se tiene razón. Sí. Si esta reforma educativa va a traer como consecuencia la formación de estudiantes que no están preparados en el desarrollo del conocimiento universal, de la cultura universal, de los nuevos desarrollos científicos, tecnológicos y humanísticos, mucho cuidado, porque en lugar, por ahí iniciamos, ¿no?, sí, de reducir la brecha entre pobreza y riqueza, la vamos a ahondar. En algunos años ya está aumentando la pobreza, porque ahí, si me permites comentar otro tema importante. Sí, por supuesto. Se cree que distribuyendo dinero entre la población se va a reducir la pobreza, y eso nunca ha pasado en ninguna parte del mundo. Lo más grave, y se anticipó, digamos, por eso soy economista, lo adelantamos en su momento, el dinero se iba a terminar. Ya hicieron el anuncio que el próximo año solamente van a existir los apoyos a la gente de la tercera edad. Para el resto de los programas sociales no habrá dinero. Sí. Entonces, ¿y dónde queda, por lo tanto, el proyecto gubernamental? ¿Y dónde vas a incorporar a todo ese segmento tan nutrido? Y mal acostumbrado. ¿No les gustó lo que les dije? Sí, sí. Mal acostumbrado porque ha hecho un daño terrible a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes dejaron de interesarse en su propio desarrollo. Hay estas becas, Raúl, que a ti te ha tocado impulsar desde tu experiencia como responsable en la academia, para reconocer distintos aspectos de los estudiantes, los de calidad, desde luego, los que verdaderamente manifestaban alguna necesidad de apoyo económico para poder continuar con sus estudios, los que combinaban trabajo y estudio, pero esta universalidad en los programas asistenciales, en donde no hay distingo, en donde por el simple hecho de estar en un sector ya eres merecedor de esos apoyos que traen un propósito y un trasfondo perverso y distorsionado, sí, pues solo están dándole largas al problema, pero como bien dices, y tú eres economista, se van a acabar esos recursos, son finitos. Que ya se aceptó por parte del gobierno. Y cuando pase eso, ¿qué va a pasar con todo lo que está debajo, no? Claro, el punto de interés, ya lo sabemos, es clientelar. Lo importante es tener votantes a favor del partido gubernamental, pero creo que ahí se es demasiado miserable para dejar de pensar en los propósitos del país y en los grandes objetivos sociales del desarrollo. Decíamos, si en su momento una reforma educativa como esta, que ve solamente las necesidades de la comunidad y a partir de ahí impulsar un desarrollo educativo, analiza las áreas, desaparecen las asignaturas, hay algunas áreas y uno dice, bueno, ¿hay suficiente capacidad de enseñanza en el área de matemáticas para las nuevas generaciones? No, bueno. Hasta donde hemos visto, no. No. Sigo con algunos datos que tú conoces mucho mejor, pero ¿qué lugar ocupamos en las pruebas internacionales? El último, en la última prueba de PISA en la que participamos, el último lugar, ¿no? Que esta prueba tiene
como propósito. Sí, medir. Exactamente, el avance del país con relación al desarrollo de otros países. Somos el último lugar. Y dicen, bueno, sí, se destina el mayor presupuesto en materia de educación que muchos otros países, pero no se refleja. Y hay esta distorsión de darle según un sentido humanista a la educación, pero incluso el CONACYT, que es un órgano de ciencia y tecnología, está ya desvirtuando el propósito, ¿no? Esto sí, pues lo hemos advertido en las noticias durante todos estos meses, y todo este jaloneo que dices de tu institución, de tu alma mater, del CIDE, la segunda, ¿no? Alma mater, sí, el CIDE. ¿Sí? Es el ejemplo más claro, ¿no? Pero tienes mucha razón en los indicadores. Ocupamos el último lugar de la OCDE, es decir, de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, ¿no? Exactamente, la OCDE. Pero ya no hemos participado. Ya no. Y seguramente vamos a seguir sin participar. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a compararnos respecto a qué y cómo vamos a planear? Como bien también lo dijiste, no es lo mismo destinar grandes presupuestos solamente para quedar bien, cuando en realidad esos presupuestos no materializan resultados de aprendizaje competitivos para nuestros estudiantes. Porque además, Raúl, y estarás de acuerdo también, las escuelas, en donde ya lo señalaste, la comunidad escolar, mamás, o padres de familia, docentes, trabajadores, no están participando en la asignación y la distribución de esos recursos. Ha sido meramente declarativo. Las condiciones en las que se encuentran actualmente las escuelas, la infraestructura de las escuelas, pues cada vez se va deteriorando más. No hay avance en infraestructura. Hay un ejemplo aquí en cortito, rumbo a tu tierra, Coatepec. Entonces, sí, el INECOL, que era uno de los institutos con mayor reconocimiento a nivel América, Latinoamérica, no recuerdo qué lugar ocupaba, pero creo que era el segundo, algo así. Sí. Yo tuve la oportunidad de entrar en 2 o 3 ocasiones a sus laboratorios, y eran instalaciones de primera, y eran investigadores y científicos que estaban abocados a temas de trascendencia universal. Sí. Y ahora vas y están en el abandono, están cerrados los espacios. Así sucede con todas las instalaciones de ciencia y tecnología del país. El INECOL no es, digamos, el ejemplo único al respecto. Bueno, lo dije porque nos queda en cortito aquí. No, pero para que la gente realmente sepa que es el conjunto de la infraestructura científica y tecnológica está en un creciente deterioro. Hoy el periódico Universal publica que por indicaciones de la propia Secretaría de Educación Pública, el INEGI dejará de publicar indicadores de educación. Eso es ya el colmo. ¿Sobre la base de qué entonces se van a impulsar las políticas educativas? Sí. De educación y de salud. Quitaron indicadores en materia de educación y de salud. Y viene este rebote, porque en efecto, ¿cómo vamos a medir el avance que tenemos, no? Claro, si el propósito es que no se sepa, pues la verdad estábamos cada vez peor y estaremos cada vez peor, pero que nadie se entere. Sí, ya sería tema que ya comentamos en otro capítulo, el del INAE, pero bueno, pues esto de la transparencia se va dando en todas las instituciones, ¿no? A mayor opacidad, a menor rendición de cuentas, a menor transparencia, pues tienen mayor posibilidad de manipular y seguir informando de manera sesgada, orientada hacia propósitos de otra naturaleza. Y me parece que el de la educación pues debiera ser algo completamente apartado de ello, ¿no? Insisto, el daño que se le está haciendo es enorme. No se va a poder revertir, y las oportunidades que están cancelando para generaciones futuras pues nos van a dar todavía una desventaja de muchos años más, ¿no? Claro. O sea, no se limita al abandono en el que se pueda tener un sector tan estratégico para el desarrollo del país, sino a todo el boquete que nos está dejando generaciones adelante. El hecho de no publicar indicadores, y si se publicaran, todo se le sigue echando la culpa a la pandemia. Es el otro gran tema. Y yo creo... la educación
previo a la pandemia y posterior. Pero eso se mide. Veracruz está en el conjunto de estados ampliamente mayoritario que no hizo un balance justamente del impacto negativo que tuvo la pandemia en la educación. Solamente Querétaro, Guanajuato y Nuevo León fueron los 3 únicos estados que hicieron esa investigación. Aquí nuevamente, si no investigamos cuál fue el impacto de la pandemia en los aprendizajes de los niños, de los jóvenes, universitarios, etcétera, ¿cómo podemos? Por un lado, deserción escolar y por otro, en ese rezago, ¿no? Sí, en el de los aprendizajes mismos. Sí. Si no medimos, la verdad es cómo podemos impulsar estrategias correctivas, estrategias que nos permitan nivelar los aprendizajes, porque esto tampoco es generalizado. Hay estudiantes o niños que lograron, gracias a sus padres, a alguna responsabilidad de sus maestros, etcétera, no ser tan grave el deterioro de los aprendizajes. Otros no, pero se mide y no se hizo. Hoy, los desastrosos resultados que estamos teniendo en la educación se pueden multiplicar con la nueva reforma educativa, pero no es de interés de evidenciar cuáles serán esos resultados. Por eso se están quitando de una vez los indicadores, ya no se van a publicar. Es decir, entraremos a un desastre, pero es mejor que no se sepa. Ahora, en este espacio, Raúl, el propósito no es orientar el tema de la conversación o de los distintos temas hacia un sesgo político, ni mucho menos. Sin embargo, este tema que no debiera tener esa etiqueta, nos permite que venga de gente especializada, de gente que ha estado en la materia, que ha sido responsable de la conducción de políticas educativas, en este caso en particular, esa opinión. Tú esencialmente, en lo personal, para quienes hemos seguido tu trayectoria, eres un hombre de izquierda, has estado siempre vinculado con un pensamiento progresista. Apartemos los temas partidarios o partidistas y vámonos a la esencia de lo que tú como investigador, como profesional y como persona has demostrado en tu trayectoria dentro de la academia y fuera de la academia. Tú eres un hombre de izquierda, tú eres un hombre comprometido con la educación, con la formación de generaciones. Esto que estás conociendo ahora dista y es completamente contrario a lo que buscan los educadores, Raúl. Sí, pues ahí yo creo que lo importante a destacar es que seguimos comprometidos con los grandes intereses del país. Hoy la izquierda, no solamente en México, en el mundo, me parece que tiene que abrir un poco y abandonar mitos del pasado. Hoy ser de izquierda me parece fundamentalmente defender no solamente la urgente necesidad de reducir la brecha entre riqueza y pobreza, defender los ecosistemas, defender a toda costa a las mujeres por su incorporación, no solo al trabajo, sino al desarrollo de la vida social en general, etc. Tiene que ver con el cumplimiento de los derechos humanos, con la libertad, con principios fundamentales. Y por eso lo destacamos desde el principio. La educación sigue siendo, sin duda, la principal estrategia para reducir la brecha entre riqueza y pobreza, sin duda, pero una educación de calidad. Integral. Una educación de calidad que permita formar estudiantes competitivos para que puedan obtener un buen espacio dentro del mercado de trabajo y dentro del desarrollo económico, social, cultural de este país y del mundo.
por como bien lo anotabas, ya el mercado laboral es global. Sí. Abandonar la educación y la cultura universal es un disparate. Claro. Es un disparate. Es aislarnos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos que reivindicar el compromiso de los educadores a favor precisamente de reinsertar a los estudiantes mexicanos, las y los estudiantes mexicanos, en esta revolución científica, tecnológica. Si no lo hacemos, estamos condenando a muchas generaciones al fracaso. Sin duda. Y ahora en estos intentos también recientes de, ya lo comentabas hace un momento, de vulnerar la autonomía de las universidades, en primer lugar a las universidades públicas, también con declaraciones aisladas o esporádicas por ahí, pero finalmente en buscapiés para torpedear la educación privada. No, pero además claramente que la educación privada ya dejarla de lado. Sí. Negarla. Bueno, y ya empezaron. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores, así lo dice la ley, ya solo serán de universidades públicas. Tú dices, no es posible. ¿Y dónde está todo el talento que desarrollan universidades privadas tan importantes del país? Algunas parrafadas vi por ahí en donde decía que iban a valorar sus méritos, ¿no? Ya no lo productivo que pudieran ser. Es un derecho como cualquier otro investigador del Insisto, país. Se va ideologizando y se va volviendo una caja ahí. ¿Cómo van a responder los miembros de las comunidades universitarias, los consejos universitarios, los rectores? ¿Cómo están ahorita viendo de manera organizada todos los representantes de la educación en nuestro país, en nuestro estado y en otros estados del país? Yo creo que es urgente dialogar. Nunca la imposición y la fuerza, sobre todo tratándose de las universidades, del tema educativo y de la ciencia y la tecnología, nunca la salida será una imposición. Yo creo que hoy más que nunca se requiere dialogar. Y la primera muestra que hacen que el gobierno no quiere negociar es que se pasaron por alto los parlamentos, los dos parlamentos donde muchos científicos y científicas del país desarrollaron sus mejores argumentos de por qué esta propuesta que finalmente fue aprobada no es lo que más conviene al país, no es lo que no le conviene a la comunidad científica, claro. Es lo que no le conviene al país, como lo que nosotros estamos hablando. Sí. No es que no me guste la reforma educativa simplemente porque no me gusta, no, sino porque sus efectos van a ser lamentables para el futuro de las nuevas generaciones. No importa para quién esté en turno en el gobierno, ¿no? Y yo creo que la única salida es el diálogo. El diálogo. Yo creo que el país no gana con un conflicto generalizado entre las universidades y el gobierno. Y esperemos que no se lleguen a conflictos más pero que drásticos, se permita el diálogo. Que se permita el diálogo, exactamente. Cuando la válvula de presión no se abre, explota. Por supuesto. Y la comunidad estudiantil también a lo largo de la historia, bueno, los grandes movimientos también vienen de los movimientos estudiantiles. Exacto. Hace unos días se tomaron algunas facultades de la UNAM y hace unos días leí también, si no es que hoy incluso, no hace unos días, la convocatoria para marchas universitarias. Hay ahí un ingrediente que también pueda estar larvando una serie de manifestaciones que puedan cobrar una dimensión mayor y un conflicto social que va a tener consecuencias, que va a tener repercusiones y que si no se atienden a tiempo y permiten ese diálogo de la comunidad universitaria, bueno, no escuchan a los maestros, no escuchan a los trabajadores, no escuchan a los estudiantes, ¿en qué puede desencadenar? Claro. Yo no le apuesto al conflicto, ¿no? Insisto, urge el diálogo, el diálogo. No se puede, porque muchas veces he escuchado el argumento de que no hay los suficientes recursos financieros para hacerlo. Por favor, yo creo que se han gastado inmensas cantidades de dinero que si se orientaran
al desarrollo de la ciencia y la tecnología, tendríamos el problema resuelto, sin problemas. Sí, entonces... Y no se trata de reconocer y o desconocer un modelo, un gobierno, es la educación en general. Por supuesto. Y el impacto que tiene para el desarrollo social de nuestro país, ¿no? Sí. Que a su vez involucra el desarrollo económico. Si hay un prejuicio en contra de la educación privada, si hay un prejuicio contra la empresa privada, si hay un prejuicio contra todo lo que signifique lo privado, estamos en un problema. Porque no va a haber capacidad para ¿qué es lo que nos salva en el país ante el desastre económico de ser un país que prácticamente no crece? El Tratado de Libre Comercio. Proyectos como el de Tesla, proyectos económicos que son, digamos, importantes porque crean empleo. Así es. Si no creamos condiciones para entender la importancia que tiene lo privado, pues evidentemente no entendemos. El gobierno nunca será capaz de crear todos los empleos que el país requiere. Por un lado, el recurso público se agota y por otro, se desalientan las inversiones privadas. Por supuesto. Y por otro, le restas herramientas a los muchachos para que compitan y se formen y vayan a otros mercados. Se ha citado varias veces lo que en economía llamamos el costo de oportunidad. Es decir, los recursos que tú pudiste haber invertido o orientado en otras áreas y que no lo hiciste por miopía, por falta de visión o simplemente porque no lo hiciste. En este momento el mundo está reconfigurando sus fuerzas. Hay una reubicación de muchas de las empresas que nosotros, no solamente Tesla, hubiésemos jalado muchísimo. Tenemos una ubicación estratégica para todo. Geoestratégica, ¿no? Fundamental. Y un socio que somos la envidia. Socios privilegiados. Sí. Socios privilegiados del principal mercado de Estados Unidos y Canadá. Sí. Y no hemos aprovechado esas circunstancias. ¿Por qué razón? Justamente por una razón ideológica, por una miopía, por una incapacidad de visualizar el futuro cuando en realidad hubiesen significado empleos, mejoramiento económico para todos y dejar de pensar que con los bonos que le estamos dando la gente va a reducir su pobreza. Eso no lo es. Aunque aumentemos más el salario, nunca será la alternativa porque ya se lo comió la inflación. Sí, ahora te ganas más, pero te alcanza para comprar menos. Para comprar menos. Pero no nos quedemos con un panorama tan ominoso y tan negativo. Sí. Más bien aquí de lo que se trata también es de hacer algún planteamiento que tenga eco, en el que podamos sumarnos, quienes estemos en ello, para buscar soluciones, algunas propuestas. ¿Cuál sería, a manera de conclusión, tu diagnóstico y hacia dónde debiéramos orientar todos, y cuando digo todos me refiero a todos, sí. ¿Cómo presionar para poder en principio yo hago un llamado a todas las profesoras y profesores del estado de Veracruz. Por mucho que haya control, siempre van a tener la libertad de investigar por sí mismos. Cómo incorporarse a estas nuevas tecnologías, como es el Big Data o la inteligencia artificial. Si así lo hacen, van a tener la oportunidad maravillosa de tener la capacidad de utilizarlas como medio para el mejoramiento del aprendizaje de sus estudiantes, independientemente que se apruebe o no la nueva reforma educativa. Eso me parece es que esa libertad depende de nosotros. Claro. ¿Por qué razón? Porque está aquí, está en una computadora, está en la red. Lo podemos ver. Dejamos la inteligencia artificial fuera y ese sería el motivo para un programa futuro, claro. Doctor. Pero antes de despedirnos y agradecerte, tienes razón. Aquí en esta ecuación de la educación, el docente juega un papel fundamental, indispensable. Sí. Es la pieza toral. Y el docente como tal, como formador, como facilitador del conocimiento. Parece ser que todo se estuviera reduciendo a una cuestión meramente gremial o grupal,
Y no quiero ir a los derechos que deben de estar protegidos y salvados, y están. Sin duda. Pero necesitamos seguir mejorando la calidad de la educación, esa que tú trabajaste e impulsaste. Esa es el gran compromiso, el gran reto, tener los mejores maestros y darle a los muchachos, a los jóvenes, a los niños, claro, esa oportunidad. Si tenemos educación de calidad, vamos a tener que para ello se requiere profesores de calidad, sí, pero vamos a tener mejores estudiantes y mejores egresados de calidad, y mejores que puedan incorporarse a trabajos de calidad, mejor remunerados, mejor pagados, y por supuesto esto trae como consecuencia mayor bienestar social para todos. Bien, bien. Pues lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, doctor. Estamos, sí, da para más. Estamos comentando muy amenamente el tema, y de eso se trata, de que quienes nos escuchen tengan esa empatía con los que vienen al estudio, o con los que a través de algún que hagan todas las preguntas que consideren, sí, por y supuesto, que en su momento tenemos ahí en la plataforma se van recogiendo participaciones, y te las haremos llegar. Tú me las haces llegar, Ulibaldo, yo con todo gusto. Y bueno, pues es la primera ocasión, y vienes con el número 5, que es de la buena suerte. Eso, espero que así sea. Y vamos a y regreso las veces que tú me indiques. Exactamente, sin duda. Y para una próxima ocasión, además de ampliar el tema de educación, pues platicar también otros tantos temas, por supuesto, de los que tú tienes conocimiento, y sobre todo la experiencia y la sensibilidad para compartirlos, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Con todo gusto. Gracias, Ulibaldo, por la invitación. Gracias. Y bien, pues concluimos este capítulo. Nos veremos en uno siguiente con temas de igual interés, en donde contemos con la participación de personajes de la calidad de los invitados que han acompañado en el estudio y que han participado. Muchísimas gracias por su preferencia, y a través de las plataformas digitales usted puede ir viendo completas las entrevistas o viendo los segmentos que sean de su interés. Gracias y hasta la próxima.